Entonces, en ese sentido, nada más esa es la misión y visión del Chilam. Y van a ver, espero que sale de todo lo que platicamos en los próximos 3 días. La necesidad, en un cierto sentido, de crear mundos virtuales en la computadora, ¿no? Desafortunadamente, en un cierto sentido, nada más existe un mundo real ahí afuera, pero una de las cosas que queremos enfatizar es que cuando hablamos de los problemas más grandes que enfrenta la humanidad, no queremos vivir en ese mundo. Es un mundo no tan bueno en este momento. Entonces, en ese sentido, entonces sí queremos decir que quiero vivir un mejor mundo. ¿Cómo se representa eso? Matemáticamente, algorítmicamente, entonces computacionalmente. Y este va a ser una gran parte de lo que es la motivación para Chilam, entonces proporcionar laboratorios virtuales. Pero por eso que se necesitan los datos que pueden representar estos potenciales diferentes mundos, y también hay que tener las herramientas. Como van a ver, las herramientas necesarias son más del lado de aprendizaje de máquinas, inteligencia artificial, etcétera, etcétera, ¿no? Y el punto es que lo que yo he aprendido tras los años es que no importa si tenemos 4 postdocs, 10 estudiantes de doctorado, etcétera, etcétera. Entonces, lo que está dentro de nuestros datos y la capacidad de las plataformas para generar investigación podemos tener 200 postdocs, 1000 estudiantes de doctorado, y no bastaría para ir en un sentido descubriendo todo lo que hay en estos datos, ¿no? Entonces, en ese sentido, por eso que necesitamos continuamente colaboradores, digamos, ¿no? Ok, ¿qué son los objetivos? Digamos, del lado de entonces, quiero usar un lenguaje, quizás se puede decir un poquito mercantilista, pero pone que para mí la sociedad tiene demandas, ¿no? Entonces, y una de las cosas de la demanda es tratar de mitigar, entonces, algunos de los grandes problemas que enfrentamos como sociedades, ¿no? Como van a ver, ¿no? Pérdida de biodiversidad, destrucción del ambiente, las enfermedades metabólicas, etcétera, etcétera, ¿no? Y una de las cosas que queremos hacer es tratar de sensibilizarlos a las necesidades científicas y societales de estos problemas, porque lo que vamos a enfatizar es que estos problemas van empeorando. No es que la ciencia ha solucionado o ni siquiera ha mitigado hasta un buen grado estos grandes problemas, ¿no? Entonces tenemos que preguntarnos por qué, ¿sí? Y entonces, en ese sentido, va a tratar de sensibilizarse a, bueno, estos son las nuevas perspectivas que tenemos que tomar como científicos para tratar de ir mitigando estos problemas, ¿no? Y entonces, en ese sentido, vamos a ofrecer lo que estamos haciendo en Chilam como una manera para tratar de satisfacer esta demanda. Y la parte de su retroalimentación será para entender el potencial de esta oferta, ¿no? Y uno de los grandes problemas siempre, no se media en la ciencia, en todos los aspectos de la vida, es muy difícil convencer a la gente a tomar un nuevo approach, usar nuevas herramientas, no importa si es en el sector privado, sector público, la ciencia misma, convenciendo a la gente. Entonces, voy a probar eso, o veo mucha posibilidad de mejorar mi rendimiento o entender más este problema usando etcétera. Siempre hay un costo-beneficio, ¿no? Entonces, y mucha gente no quiere ir con el sacrificio del costo inicial. Estos son los 6 plataformas que esencialmente vamos a estar viendo en estos 3 talleres.
Y lo que es muy importante es mencionar que, otra vez, ni siquiera tengo un conteo, desafortunadamente muy preciso, de los últimos 15 años, cuántas personas han estado involucradas en nuestros proyectos, pero es mucho más que 100 investigadores, postdocs, estudiantes, médicos, tomadores de decisión, etcétera, etcétera, ¿no? Y él pone que yo empecé la vida como un físico teórico, donde, bueno, entonces lo que necesitaba para hacer todo mi trabajo era un cuaderno y un lápiz. Este fue hasta los días antes de que había mucho uso de la computadora en la física teórica, ¿no? Pero pone que para ir entonces atacando estos grandes problemas complejos que tenemos, entonces hay trabajo de campo, colecta de datos, curación, limpieza de datos, trabajo de laboratorio, desarrollo de software, infraestructura de datos, creación de nuevos algoritmos, redacción de... Hay un sinfín de tareas que tenemos que integrar para ir tratando de mantener el motor que son estos proyectos, ¿no? Simplemente no existiría Chilam o sus proyectos sin todas estas personas, ¿no? Y obviamente es un gran reto tratar de mantener estas comunidades entonces trabajando, ¿no? Uno de los grandes problemas del financiamiento científico es que va 2 años, ¿qué me vas a dar en 2 años o 3 años? Más bien que, ok, no estamos imaginando que vamos a solucionar todo el problema de obesidad o degradación ambiental en 2 años o 3 años, es decir, que lo que queremos hacer es ir con contribuciones continuas de largo plazo, pero el financiamiento en ese sentido nunca se considera como de largo plazo, ¿no? Y otra vez hemos tenido mucho apoyo de diferentes sectores, ¿no? A quienes estamos sumamente agradecidos también. Nada más algunos bemoles. Entonces vamos a mostrar las plataformas trabajando. Van a poder utilizarlos ustedes mismos. Pero lo que vamos a tener que ir es esencialmente tratando de caracterizar qué puedes hacer con estas herramientas, con los datos que tenemos actualmente, pues potencialmente lo que se podría hacer con otros datos, etcétera, etcétera, ¿no? En un cierto sentido, especialmente en la epidemiología, se puede imaginar esto como representabilidad o representatividad de las poblaciones, ¿no? Por ejemplo, en uno de los talleres el miércoles van a ver grandes bases de datos que yo creo que no existen en otras partes del mundo, pero sobre algunos miles de universitarios aquí, y no es claro que se puede tomar conclusiones de eso y aplicarlos a gente en Holanda, ¿no? Entonces, pero ese es uno de los puntos, como tratar de ver lo que se puede extraer y lo que se puede utilizar para tratar de extrapolar, ¿no? En ese sentido, datos siempre tienen sesgos, ¿no? Y ese es algo que vamos a enfatizar, que estamos en un nuevo mundo. El mundo de las ciencias tradicionales, que no, yo quiero estudiar este sistema bajo un control absolutamente riguroso, ¿no? Entonces, nada más voy a poder mantener todo este constante y nada más cambiar esta variable, ¿no? Y vamos a ver qué pasa. El problema con los problemas complejos, hay tantas variables, es literalmente imposible ir cambiando A, cambiando B, cambiando C, cambiando D, ¿no? Entonces, en ese sentido, necesitamos un nuevo paradigma para hacer ciencia, y esa es parte de la motivación de Chilam, ¿no? Las plataformas que van a ver y van a usar están en diferentes grados de desarrollo. No somos Microsoft o Google, entonces en ese sentido habrá bugs y las plataformas no han sido probados con 150 personas, ¿no? Todos haciendo eso o corriendo un modelo sumamente complicado o complejo, ¿no? Entonces, en ese sentido, van a ver, tenemos en estas plataformas modelos
predictivos donde se puede incorporar literalmente cientos o miles de variables en esos modelos. Y algunos van a correr aún con cientos de variables en segundos, ¿no? Pero si ponemos, como vamos a ver esta tarde con Species, si tú decides poner 60,000 variables como predictores de la distribución de una especie, no va a correr en 10 segundos o 20 segundos, etcétera, etcétera, ¿no? Ok. Y la otra cosa para enfatizar es que estas cosas no son cajas negras, ¿no? Donde simplemente sale tu resultado como en ChatGPT y no necesitas saber qué está haciendo el algoritmo atrás, ¿no? Entonces, voy a enfatizar que lo que hacemos requiere la inteligencia humana, y vamos a enfatizar por qué y dónde se necesita la inteligencia humana, ¿no? Bueno, entonces vamos a ir en dos partes, ¿no? Yo quiero efectivamente dar una presentación bastante conceptual de lo que todo lo que hay atrás en las plataformas de Chilam, y el ponte que luego Const va a hacer una presentación más, en un sentido más detallada, más, con un poquito más de carne, sobre cómo la plataforma Species, que hemos desarrollado en una colaboración muy estrecha y muy fructífera con el Conabio. Y ya. Ok. Entonces, primero, ¿por qué estamos aquí, ¿no? Bueno, una de las cosas importantes para la Conabio, por ejemplo, es pérdida de diversidad, ¿no? Ese es uno de los problemas que vamos tratando de atacar, ¿no? Otro será mañana, particularmente, las enfermedades emergentes, ¿no? Vamos a hablar mucho de COVID, Chagas, leishmaniasis, dengue, Zika, hemos cubierto y estudiado muchas diferentes enfermedades. Y otra vez, dentro de Chilam hay literalmente, no sé, 50, 60, 70 artículos ya de investigación producidas usando las metodologías y las plataformas de Chilam, ¿no? Otro es COVID, como mencioné. Cambio climático, entonces mañana vamos a ver la plataforma de Species, entonces, y los impactos potenciales de cambio climático, obesidad y enfermedades metabólicas, enfermedades no transmisibles, y dos que no vamos a estar atacando, pero hemos considerado en otras aplicaciones de nuestras metodologías, violencia de género y pobreza, ¿no? Entonces, es decir que hay una cierta ambición aquí donde sí, queremos hacer investigación, digamos, translacional, ¿no? Entonces, ¿qué tienen en común estos? Lo primero, son muy costosos. Entonces, cualquier de estos problemas, estamos hablando de trillones y trillones de dólares, ¿no? No millones, no billones, pero trillones de dólares, ¿no? ¿Y qué estamos haciendo al respecto, no? Entonces, hay varios marcos, digamos, tratando de ser marcos integrativos que uno quiere pensar que son adecuados para tratar de dar una perspectiva más holística de estos problemas, ¿no? Entonces, mañana Gabriel va a hablar un poquito de el concepto de One Health, ¿no? Una salud, donde trata de decir que especialmente el contexto de zoonosis se puede o se debería integrar las diferentes perspectivas de la salud ambiental, la salud de los animales y la salud humana, ¿no? Pero ese es un marco que es particularmente asociado con la ecología, digamos, ¿no?
No es que decir que no es relevante que un sociólogo va tratando de entender con un poquito más de profundidad, pero lo que quiero enfatizar es que la manera en que está implementado es mucho más un enfoque de los ecólogos, ¿no? Entonces, el miércoles, tenemos ese concepto de medicina translacional, donde la idea es que tratamos de tomar investigación básica y convertirlo en la forma más eficiente y la más rápida hacia una aplicación que puede ser útil, por ejemplo, clínicamente, ¿no? Pero otra vez, este es más bien el enfoque de la medicina, ¿no? Y finalmente, tenemos algo de las ciencias sociales, que es el concepto de action research, ¿no? Es decir, investigación en acción, donde uno está otra vez tratando de hacer investigación básica que se aplica en el momento y trata de recibir retroalimentación de lo que uno hace para ver si la acción, digamos, social, entonces tuvo un buen resultado o no, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que tienen todos en común es la idea que no basta hacer investigación básica y decir adiós, ¿no? A la investigación y ver que está en este artículo. Es la idea de cómo vinculamos lo que estamos haciendo en la investigación básica en la forma más eficiente con la solución o la mitigación de estos grandes problemas. Y otra vez, es tanto un reto para el Chilam como el C3 mismo, ¿no? ¿Qué más tienen en común? Yo creo que eso es fundamental, ¿no? Estamos platicando de problemas que siguen siendo graves problemas o aún hasta empeorando, ¿sí? Es decir, que los gobiernos no han podido solucionarlos, las sociedades no han podido solucionarlas, y como científicos, en un sentido más preocupante, uno podría decir, la ciencia no ha podido solucionarlas, ¿no? Entonces, sí pienso en algo como obesidad. Entonces, hemos estado invirtiendo mundialmente, otra vez, múltiples billones no sé si es trillones, múltiples billones de dólares o un capital intelectual tremendo, un capital financiero tremendo y va empeorando, ¿no? Entonces, ¿qué no estamos viendo como científicos, médicos, tal que se hace toda esta investigación y no está resultando? No es como producir una vacuna de COVID, ¿no? Entonces, esa es una cosa que vamos a enfatizar. Producir una vacuna de COVID relativamente es fácil. Convencer a la gente a recibir esa vacuna es algo complejo, ¿sí? Entonces, ¿por qué no hemos podido solucionar estos problemas? Bueno, son sistemas complejos adaptativos. Y una de las cosas que quiero enfatizar es que no voy a ir, ese es un sistema complejo, entonces tiene grados de libertad tal, tiene interacciones no lineales, etcétera, etcétera, ¿no? Yo quiero ser muy pragmático, ¿no? Es decir, que cuando vemos estos problemas que tienen como propiedades tangibles, tal que se complica tanto su solución, ¿no? Entonces, en ese sentido, esencialmente es una representación en palabras, ¿no? Pero no me ayuda para nada para decir qué hago entonces, ¿no? Entonces, eso es lo que queremos hacer. Y las cuatro propiedades que van a ser lo más relevantes, y eso es probablemente lo que vamos a enfatizar más, es el concepto de multifactorialidad, ¿no? Esta es la cosa que más ha sido incapaz la ciencia para abordar, ¿no? Y yo creo que es precisamente la razón porque la ciencia no ha hecho tanto progreso con estos grandes problemas. Pero vamos a ver esto en términos muy concretos. ¿Qué significa? ¿Cómo lo abordo? ¿No? ¿Qué necesito hacer? Y mucho de lo que van a ver en Chilam y las plataformas es precisamente con el propósito de tratar de atacar esta propiedad. Entonces, la otra cosa que tienen en común es que nosotros somos la causa, ¿no? Entonces, no ocurren por sí mismos porque hay una gran dinámica del
de la tierra ni nada de eso. Nosotros somos los responsables, ¿no? Son consecuencias de nuestras decisiones, ¿no? Entonces, en múltiples contextos, ¿no? Dependiendo de qué es el problema nacional, internacional que uno está abordando, nosotros somos los responsables. Obviamente podemos argumentar que algunas personas tienen más responsabilidad que otras, pero al final de cuentas todos estamos ahí involucrados, ¿no? Entonces, en ese sentido, una cosa que va a unir o ser un hilo unificador tras los talleres, pero va a ser menos explícito cuando hablamos, voy a crear un modelo de nicho para un animal o algo así, o un vector de una enfermedad. Pero lo que está atrás, entonces pensando en esta cosa, queremos utilizar el concepto o las plataformas, lo que estamos haciendo, para hacer una investigación orientada, ¿no? Para hacia la solución o mitigación de estos grandes problemas. Nunca hay que perder vista de lo que está causando estos problemas, ¿no? Entonces, es decir, que en términos de, es importante entender cómo tomamos nuestras decisiones, ¿no? Y el punto es que no importa lo que haces en tu vida, o cualquier ser humano, ¿no? Hasta cualquier ser vivo, hay un concepto que podemos llamar el ciclo de decisión, ¿no? Y el punto es que sin entender este ciclo de decisión, entonces no se va a poder entender porque tenemos estos grandes problemas y mucho menos cómo mitigar o entre comillas, solucionarlos, ¿no? Y el punto es que los diferentes elementos son bueno, el elemento más central en esto es el concepto de una predicción. Lo que quiero decir es que nadie toma una decisión por lanzar una moneda, ¿sí? Aunque a veces parece que sí es así, no es así. Entonces, lo que quiero enfatizar es el concepto de un modelo predictivo es absolutamente fundamental a todo lo que hacemos, ¿no? Uno puede argumentar que somos nada más que un gran conjunto de algoritmos predictivos. Desafortunadamente no sabemos mucho de cómo funcionan, salvo que podemos ver sus efectos y sabemos que no funcionan muy bien, ¿sí? Muchas veces, ¿sí? En el contexto actual. Pero el punto es que en un sentido todo lo que van a ver en las plataformas, lo que va a mostrar Const, etcétera, etcétera, y en otras pláticas, es esencialmente calcular esto, ¿no? Y este va a ser esencialmente, yo quiero predecir que algo va a pasar y voy a predecir que algo va a pasar con algunos predictores y ya, ¿no? Entonces el resto es de cómo vamos calculando algo así en un contexto como esos problemas nacionales e internacionales, donde uno de los más graves aspectos que hay que superar es esta cosa de multifactorialidad, ¿no? Pero ese es el punto central, tal que no se puede tomar una decisión o una acción sin tener un modelo predictivo de lo que va a pasar, ¿no? Ok. Entonces, por ejemplo, esta cosa que quiero predecir, entonces siempre va a ser una pregunta. Se puede pensar como un gran oráculo, ¿no? Entonces, oye, ¿dónde habrá más pérdida de biodiversidad debido al cambio climático? ¿Quién está en más riesgo de infectarse por Trypanosoma cruzi, ¿no? de Chagas? ¿Qué es más importante en determinar la distribución en una especie en particular? Cuando hay más riesgo de un aumento en casos de SARS-CoV-2. En un sentido, estas son preguntas muy relevantes y importantes, pero hay un sinfín de otros que vamos a querer meter aquí. Es decir, que, ok, dame la respuesta. ¿Qué es la probabilidad? Y, ¿qué voy a usar para hacer esa predicción? Y ese es donde entra cuáles datos voy a usar. Y el punto es que las consecuencias malas o buenas de esas decisiones
que están relacionados con cómo tan bueno es el modelo de predicción. ¿Sí? Uy. Entonces, en ese sentido, ¿qué es el santo grial, digamos, para solucionar estos problemas? Es esta cosa de simplemente calcúlame esto. ¿No? Okay. Ojalá que fuera posible. Vamos a mostrar al menos cómo se puede imaginar, cómo atacar ese tipo de problema en una forma que argumentamos que es distinto a lo que está haciendo en lo general la ciencia actual, ¿no? Entonces, es esencialmente una probabilidad condicional, ¿no? La probabilidad de C dado X, ¿no? Donde X es un sinfín de potenciales factores. Y ese es uno de los grandes problemas, grandes problemas de la, digamos, de la disciplinariedad del reduccionismo, es esencialmente que voy a meter aquí, ¿no? Como vamos a ver. Es decir, ¿qué quiero predecir? ¿Con qué lo quiero predecir? ¿Qué modelo predictivo vamos a usar? Lo que quiero decir es que necesitamos un algoritmo, esta cosa P, con estas cosas aquí. Necesito una manera para vincular este C a este X. Y eso es lo que estamos haciendo todo el tiempo, ¿no? Entonces, yo creo que es alta probabilidad que voy a comer rico en este restaurante. ¿Ok? Sí. Entonces, tú no sabes qué es este modelo que tú estás usando, ¿no? No es explícito algorítmicamente. Ni siquiera sabes todos los factores que están entrando. Tú puedes leer un resumen en Yelp o algo así y decir, este es lo que vas usando. Pero puede ser, no, es demasiado distante, entonces no tengo ganas para ir manejando en el tráfico, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, se puede imaginar que hay dos maneras para tratar de atacar esto, ¿no? Uno es la inteligencia humana, así es lo que estamos haciendo cada segundo, de cada minuto, de cada día, ¿no? Y todos los problemas graves son la suma de todas estas decisiones y predicciones, ¿no? O podemos, o vamos a argumentar que es necesario implementar la inteligencia artificial también, ¿no? Y vamos a decir por qué. Bueno, uno de los porqués es porque no tengo una predicción sin alimentar el sistema con datos, ¿no? Hay que tener el modelo y poner como insumo los predictores, ¿no? Y él pone que nosotros hemos estado diseñado por la evolución para hacer esto bien, pero ¿qué datos usamos? Usamos datos que vemos, oímos, olimos, etcétera, etcétera, ¿no? Y por aquí es impresionante cuántos datos estamos procesando cada segundo, ¿no? Es como 12 megabytes por segundo, ¿sí? Entonces, en ese sentido, el procesamiento de todos los seres humanos es mucho más que estamos generando, al menos a este momento, en todo el formato digital. Porque uno imagina que no, estamos generando más en digital que los seres humanos. El gran problema es cuando es digital, ahí está para siempre en un cierto sentido, ¿no? Estos 11 megabytes por segundo no se registran como, yo recuerdo la placa del auto que casi me atropelló hace 6 semanas, ¿no? Lo que quiero decir que estamos muy, muy buenos en olvidar lo relevante o lo irrelevante y mantenerlo relevante, ¿no? Con muchos sesgos, ¿no? Pero pone que hoy en día, entonces, estamos hablando de una zettabyte, 10 a la 21 bytes o más por año que estamos generando. Y dentro de estos datos son potenciales soluciones a muchos, o mitigación al menos, de muchos de estos grandes problemas, ¿no? Pero ¿qué es el gran problema? Bueno, el gran problema es que no hablamos base de datos, ¿no? Y aunque fuera el caso, entonces no importaría. Entonces, ¿por qué? ¿Cuántos
palabras pueden leer cada segundo, como 3, 5, ¿sí? Es decir, como 30 bytes por segundo. Entonces, si tú tienes un gigabyte de datos y está en español, es decir, y simplemente es puro texto, es decir, muchísimos libros, ¿no? Pero te va a llevar meses o no años para simplemente ir tratando de absorberlo y recordarlo y procesarlo y analizarlo, ¿no? Pero es peor, ni siquiera está en español o inglés, etcétera, etcétera. No hablamos en ese sentido base de datos, ¿no? Entonces, en ese sentido, esta parte aquí es esencialmente invisible en un cierto sentido a la inteligencia humana tradicional, ¿sí? Pero al mismo tiempo, a pesar de lo que pueden imaginar, las computadoras no entienden nada, ¿no? Si tú vas a poner algo en Google para traducirlo de un lenguaje a otro, no entiende lo que significa lo que está traduciendo. Tú puedes ver, oh, sí, esto se ve bien. Pero poner que entendimiento es algo que bueno, se podría dar una plática entera nada más de eso, ¿no? Pero es importante recordar digamos, los defectos de la inteligencia artificial en ese sentido. ChatGPT es una maravilla, pero no entiende lo que está diciéndote, ¿sí? Da la apariencia, porque hay mucha estructura en lenguaje humano, ¿no? Pero no, si tú puedes preguntarlo qué es amor, ¿no? Y va a dar un resumen de textos, ¿no? Que han escrito seres humanos. Pero ChatGPT no tiene una mamá, ¿no? No tiene hijos, no tiene una novia, novio, no entiende lo que es amor, ¿sí? Y no puede, porque no tiene corporalidad, ¿no? Pero ese es otro asunto. Pero ese es importantísimo cuando pensamos que necesitamos atacar estos problemas usando la inteligencia artificial, entonces tiene sus propios bemoles, ¿no? Ok. Pero en ese sentido lo que estamos diciendo es que no, es importante combinar. Es importante poder combinar lo que vemos, lo que escuchamos, etcétera, etcétera, con datos digitales. Y es importante combinar la inteligencia humana con la inteligencia eh, eh, artificial y lo ya podemos llamar una inteligencia híbrida. Y es tratando de optimizar esa inteligencia híbrida que estamos tratando de hacer con las plataformas, etcétera, ¿no? Bueno, nuestras predicciones son inferencias estadísticas, ¿no? Pone que no vamos a dar una plática básica sobre probabilidades, ¿no? Pero todo lo que estamos haciendo en las plataformas está basado en el concepto de crear un modelo que hace inferencias estadísticas, ¿no? Vale la pena en ese sentido, al menos simplemente recordar en un contexto simple, entonces, ¿qué significa eso, no? Imaginamos que estamos lanzando una moneda. Efectivamente, en todo lo que tenemos abajo de las plataformas es lanzando monedas. No son monedas 0.5 águila sol, ¿no? Entonces, es decir, que es una moneda para decir que este lugar voy a encontrar un lince, sí o no. Bueno, ¿qué es la probabilidad que vas a encontrar el lince ahí, dado que la temperatura anual promedio es entre tal y tal? ¿Ok? Eso es como águila y sol, ¿no? Entonces, o más bien lince, sí o no, pero es mi moneda, que es fraudulenta, o es moneda de otra persona, que es justa. Bueno, entonces la temperatura ambiental es tal, o la precipitación es tal, o hay presencia de ese otro animal, etcétera, etcétera, ¿no? Pero literalmente todo va a estar lanzando monedas, ¿no? Entonces podemos preguntar si es mi moneda o monedas de otras personas, ¿no? Ese será otro ejemplo, ¿no? Y ese va a verse un poquito como no serio, pero es sumamente serio como representa la comparación de estos dos. ¿Cuántas personas han visto a un gato cayendo de una rama, una pared o algo así? Ok. ¿Cuántos han visto? ¿10? ¿100? ¿200? ¿Quién ha visto más que uno? 200. ¿Quién ha visto más que uno?
¿Quién ha visto más que 5? ¿Quién ha visto más que 20? Entonces, entonces vamos a acusarte de hacerlo a propósito, ¿no? Entonces, bueno, entonces tenemos una hipótesis, o vamos a ver que podemos amar hipótesis asociadas con estas situaciones, ¿no? Y entonces, ¿qué va a pasar si con águila versus sol? ¿Y qué va a pasar con el gato? ¿Si va a aterrizar patas abajo o no, ¿no? Entonces, en ese sentido, como dije, entonces tenemos un modelo predictivo para todo, ¿no? Entonces, tenemos un modelo mental que simplemente va prediciendo todo lo que va pasando en nuestras vidas. Tenemos uno para cada situación aquí, ¿no? Ahí tenemos un modelo, entonces, que dice que estos son monedas justas, debería ser 0.5 para águila versus sol. Tenemos otro que dice que, los gatos, entonces quizás has visto a 20 o 2, etcétera, pero entonces si lanzas una moneda y sale 2 veces sol, entonces van a decir que no, hay algo fraudulento sobre esa moneda. No. Si vas a ver un gato 2 veces caer, ¿era el mismo gato o diferentes gatos? Ok. ¿Cuántos? 5. ¿Eres veterinario o? Ya, ok. ¿Mm? Lo que quiero decir es que cuando vamos examinando en un poquito más de profundidad, ese es el tipo de pregunta, porque en la ciencia, pasé este tratamiento a este paciente, ¿funcionó o no? Entonces, bueno, ¿qué tipo de paciente era? Vamos a pasarlo a esta persona es una mujer, no es un hombre, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que quiero decir es que vamos armando un modelo mental que también puede ser basado en datos, pero muchas veces este modelo mental no tiene nada que ver con un análisis científico. Lo que quiero decir es que, ¿por qué? Porque es literalmente imposible hacer un experimento dedicado, riguroso, objetivo para cada cosa necesitamos predecir en nuestras vidas. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, hay 5 gatos versus 2 gatos, versus será el mismo gato 5 veces, etcétera, etcétera. ¿Hay algo especial sobre ese gato en particular? ¿O no? ¿Hay algo especial para gatos en México? ¿O, ¿sí? Lo que quiero decir es que tenemos podemos llamarlo un prejuicio, ¿no? Entonces, esto se llama Bayesian bias, ¿no? Es lo que tenemos como nuestra idea antemano de por qué esto va a pasar, ¿sí? Y es todos nuestros problemas graves, que yo dije debido a nuestra toma de decisión, casi siempre es porque somos muy malos en hacer estos estimados de estos Bayesian bias, ¿no? Representan nuestros prejuicios para nuestras creencias, ¿no? En un cierto sentido, es una creencia, si piensas en términos rigurosos científicos, es una creencia que los gatos van a caer y ir patas abajo. Uno puede leer, entonces vamos a ver. Bueno, primero necesitamos un ensemble estadístico para atacar esos problemas, ¿no? Y el punto es que ponemos un ensemble estadístico muy excepcional de 20 gatos, 20 pruebas, versus 2, versus nunca he visto un gato, pero creo que entonces van a caer patas abajo, ¿no? ¿Por qué? Lo he leído. Bueno, ¿dónde lo leíste, no? Es decir, que no se ha organizado en ese sentido, nunca hemos ido a la Torre de Pisa, como Galileo, para dejar caer 2 cosas de diferentes pesos, 2 monedas, y decía, interesante, entonces tocaron piso al mismo tiempo, pero lo creemos, ¿no? Obviamente con muy buena razón, ¿no? Ok, entonces en ese sentido, lo que vamos a hacer es ir
con una hipótesis, ¿no? Entonces, en ese sentido, PDC es una hipótesis. Es una hipótesis donde es basado en la información que tengo actualmente, que he leído eso, o he visto esos gatos, ¿no? O etcétera, etcétera, ¿no? Pero el punto es que lo que eventualmente se necesita hacer es decir, ok, vamos a hacer otro intento, es decir, que con nueva información y ver, entonces, si lo que observo es consistente con esa hipótesis, ¿no? Es decir, que puedo, por ejemplo, lanzar mi moneda 1000 veces o 3 veces. Podemos todos sacar una moneda de nuestras bolsas y todos lo hacemos una vez o 2 veces. Hay diferentes formas para formar este ensemble estadístico donde vamos a hacer un estimado. Pero otra vez, lo que hay que recordar es que, por ejemplo, un médico ha recibido todo su entrenamiento y luego tiene que diagnosticar un paciente que tiene de enfermedad. Bueno, okay. No han visto a 40,000 personas, ¿no? Con esa enfermedad. Entonces, en ese sentido, todos estamos construyendo nuestros modelos predictivos con pocos datos relativamente, usando expertise, experiencia, todo lo que hay en los libros, etcétera, etcétera. Pero estos también pueden estar bien equivocados, ¿no? También para el gato se puede formar un ensemble, como tú tienes el ensemble más impresionante entre el resto de la audiencia para gatos, pero obviamente hay grandes problemas con eso, ¿no? Es decir, que, ok, bueno, entonces hay elementos probablemente éticos que tendrías que tratar de pasar por el comité de ética o investigación de la facultad, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿cómo ajustamos nuestras expectativas, ¿no? Y otra vez, esa es una de las cosas fundamentales que tratamos de hacer en las plataformas. Es decir, que van a ver esta tarde o van a mostrar, ok, podemos decir, oye, ¿cómo puedo predecir dónde estará este animal en México o en un país nada más basado en clima? Y puedo decir, vale, si es mi hipótesis, ¿no? Entonces el clima domina, entonces el ambiente va a dominar en términos de prediciendo dónde debería encontrar ese animal. Pero ¿cómo ajusto esta expectativa? Tú puedes decir, no, ese es mi modelo y ya, ¿no? Y eso es un playa, es un sesgo, es un prejuicio, ¿no? Cualquier ecólogo que dice, no, basta con clima aquí, ¿no? Ok, bueno, entonces, ¿por qué no al menos pruebas con otras variables? Y si tu hipótesis que es correcta, debemos ver que no, las otras variables no cuentan, ¿no? Entonces, no ajustan donde tú imaginas vas a encontrar el animal relativo a simplemente poniendo clima. Pero hay que tener los datos en primer lugar para poder hacer eso, ¿no? Y ese es uno de los beneficios de lo que tenemos, ¿no? Entonces, no van a haber muchas fórmulas, entonces van a estar agradecidos por eso, pero es importante pensar en cómo ajustar, cómo aprendemos. Y esa es una forma para representar cómo aprendemos, ¿no? Empezamos con una cierta, esta moneda debería ser justa, ¿no? Y él pone que lo que voy a ver es la moneda de Chris, y Chris lo hace 3 veces, ¿no? Entonces 3 veces águila. Ok, necesitas decir cómo tan probable es eso relativo a mi modelo inicial, que era una moneda justa. Bueno, entonces, si es algo que va a mostrar Cons, es decir, que tú puedes esencialmente analizar eso con prueba de hipótesis y decir, no soy suficientemente seguro que es la moneda de crisis fraudulenta. Ok, vamos a seguir. Lo hacemos 1000 veces y es 1000 veces águila. Ok, pues ya puedes hacer lo mismo y ver que no. La probabilidad que es justa después de ver 1000 veces águila es más que uno en todo el número de átomos en el universo o algo así, ¿no? Entonces, en ese sentido, actualizamos nuestra expectativa para decir sí o no
la probabilidad de águila es 0.5. ¿Sí? Y luego lo que podemos hacer es decir, ok, ¿qué tal si esa es la probabilidad para encontrar, por ejemplo, un animal como el lince? Y luego dices, ¿qué es la probabilidad para encontrar el lince dado el clima? Ok, entonces ya calculo esto. ¿Qué es la probabilidad para encontrar el lince dado clima y dado la presencia de otros mamíferos? Y puedes calcularlo y ver, ok, comparamos con la realidad para ver cuál modelo funciona mejor, ¿no? Y así es como actualizamos. El gran problema del ser humano e inteligencia humana es efectivamente hacemos eso muy mal, ¿no? Entonces, lo que vamos es decir que yo sé que quiero predecir que la pobreza está causada por el capitalismo rapaz o tal, y voy a seleccionar mis X precisamente para tratar de confirmar lo que ya quiero. Y hacemos eso en la ciencia todo el tiempo, ¿no? Entonces, en ese sentido, corregimos nuestros estimados, etcétera, etcétera. Y sí, entonces, esta es la famosa teorema de Bayes, ¿no? Este te dice que dado nueva información, cómo actualizo mi expectativa relativa a mi hipótesis inicial, ¿no? Y ese es un sentido atrás de todo lo que está en el motor de las plataformas, ¿no? Ok, y obviamente se puede simplemente ir continuando esto, puede ser infinito, agrego más variables, más datos, y el punto aquí, dado que estamos hablando de sistemas complejos adaptativos, estas cosas aquí pueden cambiar en tiempo. Lo que yo estimo ahorita no necesariamente es un buen estimado el próximo mes o el próximo año. Entonces, en ese sentido, hay que agregar nuevos datos llegando en tiempo y decir, ya, necesito hacer un nuevo estimado, ¿no? Entonces, en ese sentido podemos decir que X debemos incluir, y ese es donde entra, hay sesgos obvios, ¿no? Como el fake news, pero hay sesgos que no son tan obvios, como un investigador muy reconocido o algo así, diciendo, no, entonces voy a poner clima, porque yo sé clima es lo más importante. Bueno, entonces, ¿con qué lo vas a comparar, no? Entonces, se puede decir que un sitio web que dice que la tigre y los gatos aterrizan patas abajo es una conspiración neoliberal, comunista, extraterrestre, etcétera, etcétera. Y bueno, obviamente no, somos unos sensatos que no vamos a creer eso, pero desafortunadamente, entonces hay gente que cree todo, ¿no? Ok, ¿qué tal un sitio web www.funanimalfacts.org que dice que los gatos no aterrizan patas abajo más que cualquier otro animal? ¿No? Entonces lo vamos a creer. Pues es un estudio que apareció en Scientific American, ¿no? Que trata de explicar la física, entre comillas, de por qué lo hace, ¿no? Entonces, en ese sentido, como científicos, tenemos que decidir a dónde quiero buscar para información que quiero tratar de poner en mi modelo predictivo. Y a pesar de pensar, no, yo soy científico objetivo, tal, no, hay muchos sesgos, ¿no? Bueno, entonces aquí son algunos cosas que queremos decir. Vamos a estar en los talleres, ¿no? Y Const se va a dar como caso de uso esta tarde, muy explícitamente, muy didácticamente, en Species, cómo crear modelos y comparar modelos que predicen, por ejemplo, dónde habrá un lince. Simplemente tomándolo como un representativo de los 65,000 especies que están en el Sistema Nacional de Información de la Biodiversidad, de la CONABI, ¿no? Es decir, que ya se puede crear un modelo predictivo, un modelo de nicho con un modelo de distribución de especie del lince, y luego se podría hacerlo para 65,000 más otras especies, ¿no? En principio se podría ir con un artículo para cada uno. Esos serían muchos artículos, ¿no?
Ok. Entonces, en ese sentido, la pregunta aquí no es distinto a lanzando la moneda o la cosa del gato. Es realmente qué parte es más como el gato, tengo mis creencias, tengo mis prejuicios, y qué es la parte como monedas, donde, ok, voy a hacer el experimento. ¿Sí? Entonces, nadie puede ir a cada lugar en México y decir, ¿han visto un lince aquí? No, entonces, ¿cuándo viste un lince? Desde hace años, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que quiero decir que estas preguntas, muchos, no son experimentalmente factibles. ¿Sí? Entonces, realmente es demasiado trabajo, demasiado costoso, ¿no? Por eso Chilam quiere crear esos laboratorios virtuales, porque es la única manera para ir planteando muchas de estas preguntas, ¿no? Ok. Entonces, en ese sentido, ¿qué es la problema que vamos a encontrar links en este lugar? Bueno, entonces, el punto es que yo puedo preguntar a alguien quien es un sociólogo y ir mostrándolos una foto o llevarlos físicamente al lugar. Oye, ¿qué piensas tú sobre, es probable que vamos a encontrar linces aquí? O puedo llevar un mastrozoólogo. Bueno, ¿quién va a tener mayor razón? ¿El sociólogo o el mastrozoólogo? Uno imaginaría el mastrozoólogo, ¿no? Pero pone que ya está pasándolo en qué? Como los gatos, ¿no? Entonces, es su experiencia, trabajar con linces, puede ver que hay montañas, no hay muchos poblados grandes cerca, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ¿cómo validamos su predicción? Sí, ¿qué significa este lugar? Es un lugar, es uno, ¿no? ¿Cómo lo definimos? ¿Y hay más que uno? No, es este lugar. Entonces, en ese sentido, si pensamos en un ensemble estadístico, es un ensemble de tamaño 1. ¿Sí? Entonces, el persona puede decir, más de su logo, yo creo que es un muy buen lugar para linces. ¿Pero cómo lo validamos? Simplemente esperamos y tratamos de un día, 2 días, 3 días, vamos ya poniendo trampas o algo así. ¿Sí? Pero muchas veces es muy difícil, entonces, tratar de validar estas una hipótesis. Y peor, en muchas veces, entonces, a la gente ni siquiera le importa. Simplemente producen su modelito y ya, ¿no? Ok. Entonces, en ese sentido, ¿qué podemos hacer? Y Hans va a mostrar eso en más detalle. Podemos simplemente decir, ok, vamos a ir definiendo un lugar como un área y vamos a ir a otro y a otro. Y como dije, no se puede ir a todos estos y simplemente decir links y sí, links y no, links y sí, links y no, ¿no? Ese no va a funcionar. Para lo que podemos decir, bueno, sí, la Conabio tiene datos sobre colectas o fotos o algo de lince tras los años y pues, ok, vamos a usar eso, ¿no? Entonces, como un proxy. Vamos a decir, ok, entonces, ¿cómo tan probable es que encuentras alguien ha visto un lince en uno de los dos lugares? Y puedes calcular, es como águila o sol, sí, links y sí, links y no, links y sí, links y no, ¿sí? Y puedes decir, bueno, que es la probabilidad de una de estas áreas y alguien ha visto un lince, ¿no? Y se calcula eso y ya es como PDC es 0.5 o PDC es 1 para los gatos, es simplemente una hipótesis nula, ¿no? Entonces, en ese sentido, ok, pero cuando digo este lugar, ¿cómo quiero tratar de distinguir este lugar de otros lugares? Si yo estoy, es como distingo mi moneda de otras monedas, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, hay que seleccionar variables que dicen que, ok, este variable toma este valor en este lugar, pero es otro valor en otro lugar y quiero ver si varía la probabilidad que encontrar el lince según el valor de esa variable, ¿no? Por ejemplo, promedio anual de temperatura. Y lo que puedes ir es ir a cada uno de estos lugares y decir, ok, alguien ha visto un lince, okay, que era la temperatura anual en ese promedio, en ese lugar, ¿no? Y se puede hacer eso.
y simplemente haces el conteo. ¿Cuántos de estos lugares había alguien había visto Lindsay como temperatura anual con este valor versus el número de lugares donde el temperatura anual tomaba ese valor, ¿no? Así de simple. ¿O no? Hay dos problemas, ¿no? Uno es que, oye, entonces temperatura ambiental, temperatura de promedio anual, ¿qué tal si tenemos un lugar que es 23.4523 grados y otro donde es 23.4524 grados? Bueno, entonces, ¿cuántos lugares hay donde es precisamente ese valor? No sé, 1, 2 o etcétera, etcétera, dependiendo de cómo defino mi lugar. Pero no va a ser suficiente para hacer un estimado de esa probabilidad. Lo que quiero decir que ¿tienes esa temperatura promedio anual o no? ¿No? Entonces, y todos los lugares no tienen ese, salvo que este lugar es único. Es simplemente que si vamos tratando de aislar uno de nosotros únicamente, podemos decir género, edad, nacionalidad, disciplina, muy rápidamente vamos a llegar a cada uno de nosotros, es único. Bueno, cada lugar, por definición, casi es único, dependiendo de cuántas variables que usamos, ¿no? Usamos precipitación, ¿vale? ¿Qué? Promedio, varianza, mínimo, máximo. Lo tomamos diario, semanalmente, anualmente, etcétera. Ponemos las presas del lince, sus competidores, los alimentos de sus presas, sus parásitos, para cuáles son sus presas, sus competidores, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, ese es un sesgo. Estos son sus 4 presas conocidas. Vamos a poner esos. Bueno, ¿seguro? Acabo de leer un artículo aquí que dice que no, esa es una presa importante en este lugar, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, la mejor manera para evitar sesgos es poner todo lo que se puede, ¿no? Dentro de razón, ¿no? Ok. Entonces, en ese sentido, para inferencia estadística y para distinguirla de la hipótesis nula, entonces, para evitar el primer problema, simplemente vamos a ser menos quisquillosos, ¿no? No voy a decir este valor de temperatura anual promedio preciso, porque yo no creo que el lince puede distinguir entre 0.0001 grado de temperatura. Ni siquiera creo que le importa mucho al lince entonces la temperatura, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que vamos a hacer, voy a poner en cubetas mis variables así, es como edad 0 a 10, 10 a 15, 15 a 26, ¿sí? Pones cubetas, ¿no? La otra cosa es que, ¿cómo voy a calcular esto cuando en lugar de una variable tengo un chorro de variables, ¿no? ¿Qué es la probabilidad de encontrar densidad de temperatura anual? Es esto, precipitación máxima en los últimos 3 meses es eso, hay presencia de Canis latrans, el coyote, hay presencia de Romelagos diaci, entonces un conejito, entonces población humana no hay en este lugar mayor que 1000 personas, otra vez. A fuerzas, cada lugar es único, ¿no? Entonces, en ese sentido, es imposible construir, entonces, conteos cuando vamos hablando de un conteo de algo que me interesa con todas las cosas que puede influirlo, ¿no? Entonces, en ese sentido, ese es donde entra la inteligencia artificial y el aprendizaje de máquina, ¿sí? Es esencial porque no tengo manera, salvo que usar algo más sofisticado para ir simplemente estimando estos por puro experimento, por puro conteo, ¿no? Ok. Entonces, en ese sentido, ¿cómo vamos a decir que, entonces, ese es muy bueno, mi modelo, ¿no? ¿En qué lo voy a basar? Hay 2 métricas primordiales, ¿no? Uno es obviamente su predictibilidad, si es predictivo, ¿no? Entonces, en ese sentido, si tú dijiste que vamos a encontrar un lince aquí, o alguien habría visto un lince ahí, ¿cuántas veces tuviste razón? ¿Sí? Entonces, en ese sentido, probablemente han visto, ¿no? Hay que dividir tus datos en los datos donde vas a entrenar tu modelo y otros donde tu modelo nunca
lo he visto, y entonces tu modelo va a decir alta probabilidad lince, alta, baja, baja, alta, baja. Y vas a contar cuántas veces tuviste razón tu modelo. Hay un chorro de diferentes métricas que puedes usar por eso, ¿no? La otra cosa es que nos gustaría tener un modelo que explica, ¿no? Entonces, ¿por qué está el saldo de probabilidad de un lince aquí, ¿no? Tú puedes tener una gran red neuronal y simplemente pones todos estos datos y dice, sí, alta probabilidad lince. ¿Por qué? Bueno, simplemente eso es lo que dice. Y puede ser que no te importa para saber por qué dice que hay un lince ahí, ¿no? Pero si les digo, oye, entonces, mala noticia, vas a ser diabético en 20 años. ¿Qué hago? No, entonces, sí, estoy ya sumamente preocupado. Simplemente mi modelo dice que vas a ser diabético, ¿no? Puede ser por razones genéticas, puede ser por razones de estilo de vida, puede ser, etcétera, etcétera, ¿no? Sin los porqués, hay ciertos, como esta cosa de traducción automática, donde no te importan los porqués, simplemente ves el output y ya. Pero en la gran mayoría de los problemas, y particularmente en la toma de decisión, tú necesitas saber los porqués, ¿no? Y este es otro que quiero enfatizar sobre nuestras plataformas, ¿no? Podemos representar múltiples realidades, ¿no? Lo que quiero decir es que aquí hay un lugar. Entonces, en este lugar se ha notado que presencia del Romolago diace o de Canis latrans y la temperatura anual promedio es entre eso, etc. Esta es la realidad. Pero yo quiero saber qué pasaría si no hubiera entonces conejos ahí. O la temperatura anual va a cambiar por cambio climático, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, tú necesitas un modelo que te dice todo. ¿Sí? No solamente está asociado con cómo es el mundo ahorita, tú quieres saber cómo es el mundo para cualquier combinación de tus variables. Y eso es lo que hacen nuestras plataformas. Tú puedes crear casi una infinidad de modelos, entonces, de realidades que no existen, pero podrían existir dentro del contexto del modelo, y vamos a ver eso, ¿no? Bueno, el problema con predictibilidad es objetivo. Entonces, esa es mi métrica, entonces tu modelo tiene mayor o menor predictibilidad. Entonces, explicabilidad es subjetivo, ¿no? Entonces, ese es uno de los grandes problemas otra vez de la disciplinariedad, que alguien puede decir que no, eso es explica muy bien. Otra disciplina puede decir, no entiendo para nada, ¿sí? Entonces, para optimizar la predictibilidad y crear nuevas realidades, otra vez se requiere la inteligencia artificial. Y para la toma de decisión, ese es donde no basta ese es regresando a queremos tratar de, como científicos, ver cómo se podría tener un mejor mundo, ¿no? No basta tener una probabilidad de C dado X. Yo quiero, si C es bueno o malo, si es bueno, yo quiero tener mayor probabilidad, y si es malo, quiero tener menor probabilidad. Quiero reducir el riesgo, ¿sí? Entonces, en ese sentido, es por eso que yo necesito poder ver todos estos diferentes mundos para poder decir, si hago eso, va a bajar la probabilidad de la cosa mala, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay que poder entrar dentro de eso. Y eso es muy difícil del punto de vista de si es caja negra, ¿no? Como un red neuronal convolucional o algo así, ¿no? Pero el punto aquí, lo que quiero poder hacer para la toma de decisión es ir a poder ver, si cambio uno de estos de un valor a otro, ¿qué pasa? Tengo más probabilidad, menos probabilidad. Vamos a mostrar mañana. Entonces, vamos a tener mayor probabilidad de dengue, menor probabilidad de dengue debido al cambio climático, etcétera, ¿no? Entonces, y estos cambios pueden ser naturales, es decir, que ocurren porque el sistema se evoluciona dinámicamente, o pueden ser porque yo quiero hacer esto, ¿no? Entonces, yo
voy a poner un programa de control de mosquitos o algo así, tal que los mosquitos ya no van a estar ahí, ¿ok? ¿Cómo cambia el escenario de riesgo de la enfermedad correspondiente, ¿no? Pero otra vez, hay demasiado posibles intervenciones para probarlos experimentalmente, ¿sí? Ese es el punto. Entonces, en ese sentido, para eso que necesitamos estos nuevos, estos mundos o realidades alternativas, digamos, ¿no? Pero donde entra la inteligencia humana es que el sistema tal cual no necesariamente va a decirte con un alto grado de certeza qué es la relación entre C y X. Sí, es decir, que es causal directamente. ¿Qué quieres decir por directamente? Pues es indirecto. ¿Cómo tan indirecto? Lo que quiero decir es que mucho de lo que hemos hecho en los años, hemos sentido, es tratar de investigar cadenas de causalidad. Tú puedes decir que, uno, entonces la presencia del lince, entonces está muy afectado por el clima. ¿No estás seguro que es el clima? ¿Qué tal el clima afecta a la vegetación? Y la vegetación afecta a la distribución de herbívoros, y la distribución de herbívoros afecta donde está el lince. Okay. Entonces, ¿cómo investigamos eso? Se puede hacer todo eso usando la plataforma. Sí. Sesgo en las variables de entrada, ¿hay una forma de medirlo o simplemente, como habías dicho al principio, esto depende de la inteligencia humana para poder entrar con la mayor cantidad de variables que eviten sesgo? Sí, entonces no hay una regla, digamos, ¿no? Simplemente lo que uno trata de ser es ser equilibrado, balanceado, es decir, que no ser el gran experto que dice, no, este no importa, etcétera, etcétera, ¿no? Pero al mismo tiempo no podemos poner, vamos a poner las fases de la luna o ¿no? Entonces, no hay hay que usar la inteligencia humana, pero con humildad, digamos, ¿no? Humildad no es tan común en muchos, en la ciencia, ¿no? Ok, la otra cosa es importante, es causal versus es actionable, ¿no? Actionable significa que es algo que puedo hacer algo al respecto, ¿sí? Entonces, si tú tienes genes de susceptibilidad para una enfermedad, no es algo que tú puedes cambiar, ¿no? Pero si tú tienes alta susceptibilidad porque tu estilo de vida, quizás es algo que puedes hacer algo al respecto, ¿sí? Entonces, no podemos cambiar la temperatura anual promedio de un lugar, pero quizás podemos hacer una reforestación o algo así, ¿no? Entonces, hay ciertas, y ese es donde entra la inteligencia humana, que es factible, que no es factible, que es actionable, ¿no? Ok. Entonces, nada más para terminar, ¿no? Cada problema de mayor grado que se enfrenta a la humanidad se debe a una mala toma de decisión que tiene consecuencias adversas, ¿no? Cada decisión requiere una predicción. Predicción es el fundamento de la vida, ¿no? Lo que quiero decir es que no hay nada sin predicción, ¿sí? Yo creo que es una de las cosas importantes, tratar de imaginar la importancia del concepto de modelo de predicción, ¿sí? Únicamente los sistemas complejos adaptativos toman decisiones y para predecir ellos se requieren modelos de inferencia estadística. No hay modelos deterministas, digamos, ¿no? Entonces son demasiado complejos, ¿no? Pero otra vez, ese es lo fundamental, esta cosa de multifactorialidad, ¿no? Que la distribución del lince depende de ese sinfín de factores, ¿no? Es como el hecho que alguien va a ser diabético depende de un sinfín de factores, ¿no? La gente, la ciencia simplemente habla de la complejidad, pero no lo toma en serio en términos de lo que se necesita en términos de multifactorialidad, ¿no? Lo que, por ejemplo, se puede decir que uno entonces no haces ejercicio o no, y ves esto como un factor de riesgo, ¿eh? No depende de cuántas horas de ejercicio, qué tipo de ejercicio, entonces no depende de si has estado haciendo ese ejercicio
5 años versus 5 días, etc. Lo que quiero decir es que la complejidad se manifiesta en, hay tantos, podemos ir a ejercicios sí o no, pero en realidad es un sinfín de diferentes factores. Es igual con temperatura. Si tú tienes una serie de tiempo de temperatura en un lugar, dependiendo de la frecuencia de la toma de la medida, ese es esencialmente casi una infinidad de variables, ¿no? Entonces, depende de la temperatura a las 3 de la mañana, el 28 de marzo, probablemente que no, ¿no? No vas a seleccionar eso como una variable predictiva. Pero si piensas en las tortugas que salen en un cierto fase de la luna, en un cierto mes, etcétera, etcétera, ok. Entonces, depende, ¿no? Ok. El marco bayesiano es absolutamente lo más adecuado para modelar los sistemas complejos adaptativos y calcular estas probabilidades condicionales, ¿no? Y es como nosotros pensamos nosotros mismos, pero lo hacemos con poco perspectiva de cómo lo hacemos, ¿no? Otra vez, no hay nada más caja negra que esta cosa adentro, ¿no? Y incorpora el aprendizaje naturalmente y también se puede incorporar tanto creencias como datos, ¿no? Otra vez, la multifactorialidad es clave. Yo diría, y esa es mi opinión personal, no, yo creo que tengo evidencia, ¿no? La disciplinariedad y el reduccionismo son los obstáculos principales porque la ciencia no ha avanzado más en solucionar o mitigar estos grandes problemas, ¿sí? La multifactorialidad implica la necesidad de datos grandes y voy a decir profundos, ¿no? No basta tener simplemente altos volúmenes, ¿no? Hay que realizar que cuando hablamos de este X, X1, X2 hasta XN, N es grande, ¿no? Lo que afecta un sistema complejo adaptativo es un sinfín de otros factores, ¿no? Hoy en día, todos estos datos que necesitamos son datos digitales y nosotros no hablamos base de datos, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, para calcular estas cosas, que es el centro de todo, entonces necesitamos algoritmos de aprendizaje de máquina e inteligencia artificial, ¿no? Pero el punto aquí, lo que estaba tratando de enfatizar es que no es unitaria, ¿no? Lo que quiero decir que no es que cualquier algoritmo de inteligencia artificial sirve igual en términos de estos requisitos de predictibilidad, explicabilidad, creando nuevos mundos, etcétera, etcétera, ¿no? No es así. Y particularmente tienes unos que son caja negra versus caja blanca, donde tú puedes ver adentro y ver los porqués. Y para mí como científico, los porqués son fundamentales, ¿no? Bueno, entonces, para mí la demanda de los grandes problemas nacionales e internacionales es que la integración de grandes bases de datos que representan la riqueza, multifactorialidad, multidisciplinariedad de estos problemas, algoritmos de aprendizaje de máquina e inteligencia artificial que pueden convertir estos datos a modelos predictivos que pueden ser tanto motores en los ciclos de decisión como objetivos de investigación y de docencia, ¿no? Y plataformas abiertas disponibles a diferentes perfiles de usuario, tomadores de decisión, investigadores, estudiantes, público en lo general, que pueden usarlos sin ser expertos en aprendizaje de máquina, ¿no? Y lo que quiero decir es que eso es lo que queremos, la retroalimentación. Yo argumentaría que Chilam y todos sus proyectos van haciendo precisamente eso, ¿no? Y voy a terminar y vamos a continuar. Y luego vamos a tener un descanso para un cafecito. Yo pensaba en más, podemos platicar en temas de preguntas en el break, pero los pobres en el remoto no van a tener esa oportunidad, ¿no? ¿Mm? Hay preguntas en el chat. 38.
¿Tú quieres decirme qué son const las preguntas? Ah, tú no, perdón. A ver. Sí, eso es lo que se llama un Bayesian prior. Elizabeth, para escribir a ella o ah, entonces en ese sentido, si regresamos a la teorema de Bayes, entonces lo que tú puedes hacer es poner toda tu intuición, toda tu experiencia para decir que, en mi opinión, la probabilidad para este resultado, encontrar links o algo, dado estas variables que yo creo que son importantes, es tal. Y luego tú puedes usar datos más objetivos para ver si se corrige eso, ¿no? Entonces, en ese sentido es como lanzando la moneda, ¿no? Entonces, tú puedes decir que yo creo que la probabilidad para Águila es 0.25, un cuarto, ¿no? Y luego, podemos decir que se pasa eso en mi intuición, mi experiencia, y luego vamos lanzando la moneda, una vez, dos veces, tres veces, etcétera, etcétera. Y usando la teorema de Bayes, si en realidad tú habías visto esa moneda antes, tú puedes esencialmente usar esa parte experimental para confirmar tu hipótesis, o se va a ajustar tu hipótesis, porque la probabilidad de Águila, después de lanzarlo muchas veces, el likelihood va a corregir tu prior tal que acerca más y más y más y más a 0.5 lo más lanzas que haces, ¿no? Tú puedes hacer una actualización de esas probabilidades cada vez que haces una lanza y ver que ya no, entonces estaba mal, ¿sí? Ese es el punto. Entonces, en ese sentido, el problema con introducir un prior es que, ok, es un prior en el sentido que esa es mi probabilidad para ocurrir, pero basado en qué, ¿no? Lo que quiero decir es que ningún ser humano es capaz para decir que la probabilidad, mi prior, que habrá un link aquí, dado que temperatura ambiental es tal, es 0.1, ¿no? ¿Por qué? Porque tú no puedes darme un estimado para todas las diferentes combinaciones posibles de esas variables. Únicamente los datos pueden hacer eso, ¿no? Tú puedes decir que la prueba para encontrar el lince es tal, pero es algo que sale de tu cerebro, ¿no? Tú no puedes ir dando diferentes estimados para todas las diferentes combinaciones de variables, como podemos hacer con los datos, digamos.